Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Sanó al quebrantado, al muerto levantó, Él hizo al cojo caminar y al ciego vista dio. Yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Confía, Cristo puede. La condición que tú tienes que te impide, según tú, bautizarte para el Señor no es imposible. Él puede. Resucitó muertos. Te puede levantar a ti de tu condición, pero tienes que tomar hoy la decisión de entregarte a Cristo Jesús. Debes tomar esa decisión, porque el Señor lo que no puede hacer es obligar. ¿Entiendes? Hay quien dice, no, es que hasta que yo lo sienta en mi corazón. ¿Cómo que tú lo sientes? Es que la salvación no es asunto de emoción, hermano. Es asunto de razón. Esa es la salvación. Que sienta así como mariposita. ¿Qué cuál? Allá en mi pueblo hay un dicho que dice que el buey que tiene sed solito busca el agua. O cuando tú tienes hambre, tú dices, bueno, voy a ver si cuando yo lo sienta aquí en mi corazón voy a ir a comer. Así dice. No, hermano, cuando uno siente hambre, uno come. Es una necesidad. La salvación no es una opción en nuestra vida, es una necesidad. Por lo tanto, no es asunto de emoción. Necesitas salvarte, simple y sencillamente debes bautizarte. No hay otro camino. Voy a narrarles una fábula, una parodia para meditar. La señora Reunión de Oración falleció recientemente en la iglesia negligente ubicada en la Avenida del Mundo. Ella nació hace muchos años atrás en medio de un gran reavivamiento. Ella fue una niña muy fuerte y saludable, alimentada con la palabra de Dios, con abundantes testimonios y santidad. Creció rápidamente en prominencia y fue uno de los miembros más influyentes en la famosa Iglesia de Cristo. Algunos años antes, la hermana Reunión de Oración fue menguando su salud gradualmente hasta ser desahuciada por rigidez en las rodillas, enfriamiento del corazón, inactividad, falta de propósito y fuerza de voluntad. Por último, ella terminó solo siendo una sombra de su formación feliz. Sus últimas y susurrantes palabras fueron para preguntar por la ausencia extraña de sus amados. Ahora ausentes de su presencia, ocupados en sus negocios y en los lugares de diversión del mundo. Su hermano mayor, el señor Reunión de Estudio Bíblico, murió hace muchos años también. Algunos expertos, incluyendo al doctor Trabajo, el doctor Reforma y la doctora Unión, discrepaban en las causas de la enfermedad fatal, administrándole grandes dosis de reuniones sociales, competencias, deportes, entrenamiento, pero todo fue inútil. La autopsia reveló que la deficiente alimentación espiritual, la falta de fe, sincera consagración y la deserción de sus miembros fueron la causa que contribuyeron a su muerte. Solo unos pocos estuvieron en su funeral, sollozando en los recuerdos de su bello pasado y poder. Plañideras cuidadosamente escogidas fueron buscadas para llorar sus recuerdos, pero no aparecieron. No hubo flores. Sus signos favoritos, Sublime Gracia y Roca de la Eternidad, no fueron cantados. La señorita Imaginación Moderna interpretó Bella Isla en algún lugar, pero nadie tiene idea dónde podría estar esa isla. Su cuerpo descansa ahora en el cementerio de las glorias pasadas, esperando el regreso de Jesús.
En honor a su partida, las puertas de la iglesia estarán cerradas por mucho tiempo, salvo cuando la Sociedad de Damas de la Limonada Rosada programe alguna actividad para servir al equipo de fútbol. Lo que más necesitamos y menos hacemos hoy es orar. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo en una ocasión: nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. Y el gran reformador Martín Lutero afirmó que la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Ya pasamos del atrio y estamos en el lugar santo. Respondiendo a la pregunta, ¿qué debo hacer para mantenerme salvo? En el tema de anoche estudiamos que lo primero es estudiar la palabra de Dios, que estaba representada en el lugar santo por la mesa de los panes de la proposición. Hoy nos encontramos con el altar del incienso, que nos presenta la dulce oración que elevan los redimidos. Leamos Éxodo capítulo 30, versos del 1 al 7. Éxodo 30 del 1 al 7. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirá de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Verso 4. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Verso 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Verso 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Como vimos nosotros, el santuario, y como podemos ver, incluía 2 altares. Ambos estaban hechos de madera de acacia. Ambos tenían cuernos, anillos y varas. Y ambos guardaban fuego. Ante el altar de oro, sin embargo, no había animales, ni había mortandad. Sobre ese altar se quemaba incienso. Medía más o menos 44.45 centímetros por cada lado, y su alto era más o menos de 88.9 centímetros. No era tan grande el altar del incienso. Estaba en la parte occidental del lugar santo, frente a la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Había fuego ahí, y el sacerdote lo traía en el incensario del altar de bronce. O sea, el fuego que quemaba el incienso en el altar del incienso, ese fuego era traído del altar del sacrificio. Ambos altares tipificaban la persona y la obra de Cristo de manera diferente. Ante el altar de bronce hay un cuadro con Cristo muriendo por nosotros, sacrificándose por nosotros, pero en el otro presenta a Cristo en el cielo. El tema del primer altar en el atrio es el fuego. Del segundo altar es la fragancia. La sangre fue derramada en el altar de afuera, en el Calvario. Pero el antitipo ha entrado en las alturas en virtud de la que Él dejó ahí. El hecho es que el altar de oro hubiera sido inútil sin el altar de bronce. El sacerdote daba la espalda al altar de bronce cuando estaba oficiando en el altar de oro, recordándonos que el problema del pecado ya fue resuelto en la cruz del Calvario. Y solo tenemos que aceptar a Cristo Jesús para mantener ese olor grato en nuestra vida.
Importante en el altar del incienso es eso, el incienso. A veces uno cuando lee la Biblia, uno tiene que usar un poquito la imaginación, hermano. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos del arca de Noé, ¿verdad? Ay, qué bonito de haber sido ahí aquella arca con todos aquellos animales, qué precioso, ¿no? Noé ahí, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes tiene perro en la casa? ¿Ah? Sí, yo tengo dos Rottweiler, no son Rottweiler. Son unas perritas, unas cositas así chiquitas, peludas. Tuvimos 2 labradores hermosos, bellos. Cuando los labradores ya murieron de viejitos, mi esposa dijo, aquí no entra otro perro. Hubo mucho dolor, uno aprende a amar esos animalitos, ¿verdad? Pero en eso que mi hija se iba para México, quedaba el muchacho solo y yo le dije, se va a poner demasiado triste. Así que mi esposa dio permiso para que llegara un perrito. Y llegó Curly. Curly es un French aguacatero. Sí, no tiene marca. Bueno, hoy le ponen marca, lo buscamos en internet, Jacapú. Así le dicen a esos, los French, los peluditos que no son de raza, son aguacateros, ¿va? Tiene un pelo eléctrico ahí, tiene una energía impresionante. Esa es de mi hijo. Después, los papás de Daniel hicieron un viaje para Estados Unidos, tenían una perrita, me la pasaron dejando a mí porque yo siempre la había querido. Es gringa, esa perrita es gringa, es la mía. Es maya. Nació aquí en Estados Unidos, fue a parar a El Salvador y ahora está en mi casa. Si le doy las órdenes en español, casi no entiende mucho, se las doy en inglés y entiende un poquito más. Y Maya es color champán, casi del color de la tela aquí de estas bancas, así, pero es totalmente diferente. Ella es una perra perezosa. Si no, o sea, quizás Maya hace un 10% del ejercicio que hace Curly. En la casa hay perros con una condición, que los muchachos limpien las cochinadas. Ese es uno. Porque un solo perrito en la casa es suficiente para dejar mal olor por todos lados. ¿O no es así? Un perro. Y ustedes dicen, qué lindo el arca de Noé. No tenía un perro, tenía 2 de cada raza. Habían 7 vacas y 7 bueyes, una yegua y un caballo, 7 gallinas y 7 gallos, 7 cabras y 7 cabros, 7 ovejas hembras y 7 ovejas machos. Y había un león y una leona. Y todos esos animales comían, hermano, aunque sea zacate, comían. Y así como comían, descomían también. Cuando a Can le tocaba ir a limpiar la del elefante, ay Señor. Mire, esa arca hedía, hermano. Así seamos honestos. Esa arca apestaba. Eso, que dejemos de ser así idealistas, ¿verdad? Eso era horrible, ahí, con todo eso hediondo. Pero era el único lugar donde se podían salvar. Así es la iglesia, hermano. Así hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Este es el arca de Noé, el arca que el Señor tiene. Aquí apesta, hermano. Hay quienes dicen, en la iglesia hay pecado. Tienen razón, aquí en la iglesia hay pecado. Porque yo soy pecador y yo pertenezco a la iglesia. Y no hay día que no peque. Esto hiere a pecado aquí. Pero es el arca, el único lugar donde se encuentra salvación. Ahora, cuando hablamos del santuario, todo bonito y así, ¿verdad? Eso de ser precioso. Hermanos, y todos los días llenaban de sangre el santuario. Eso ha de haber un tufo que ha de haber tenido. Mire, la sangre, decimos en El Salvador, de a chuquilla, hermano. Y esa chuquilla de la sangre, y todos los días ovejas, toros y qué matanza y los cuernos llenos de sangre. ¿Usted cree que eso estaba limpio?
Una vez al año se purificaba. Para cubrir el tufo, el mal olor de la sangre de los sacrificios, esa era la principal función del altar del incienso. El incienso cubría el mal olor. Nunca había pensado en eso, ¿verdad? Y a veces somos demasiado idealistas al leer la Biblia. No tenían lejía ni cloro. Para eso era el altar del incienso. Los ingredientes del incienso del tabernáculo, la fórmula medio aparece ahí en Éxodo 30, verso 34 al 38, no lo vamos a leer. Muchos de los elementos de esa fórmula eran desconocidos para nosotros, habían cantidades y estaba prohibido replicar la fórmula. Nada de aplicar ingeniería inversa para ver qué es lo que había ahí. El israelita que anduviera replicando la fórmula y vendiéndola de casa en casa, fuera. Era cortado del pueblo, porque era una fórmula especial. El altar del incienso, junto con el incienso, representan nuestras oraciones que se elevan constantemente al Señor y que son aceptadas únicamente porque Cristo intercede por los méritos de Cristo, no porque seamos buenos nosotros. Ese incienso que es Cristo Jesús cubre el tufo a pecado que nuestras oraciones tienen. Seamos honestos, metemos las de andar cada vez que oramos, hombre. A veces pedimos, decía Martín Lutero, si el Señor hubiese respondido cada oración que yo hice, estaría muerto. Porque a veces pedimos algunas cosas y somos necios, ¿verdad? Vemos que el Señor nos dice que no, insistimos. Ahí está el cipote, el muchacho orando por la Filistea. Y esta quiero, Señor, y esta quiero. No sabes la Jezabel con la que te vas a meter. Ahí está la bicha, así como este lo quiero. Mira, parece Brad Pitt, Señor, este quiero yo, ese pagano cananeo sinvergüenza. Bolo marihuanero. Y orando, pues. En una ocasión invitaron a un predicador, un misionero. El ayuntamiento había hecho un gran banquete para aquel hombre. Había venido de países lejanos predicando la palabra. Y cuando ponen a aquel misionero adventista a orar, lo que había en la mesa de comida, lo principal era un gran chancho asado, un puerco asado. ¿Y cómo iba a orar por aquel puerco? Si la Biblia dice que no se puede comer. ¿Cómo se ora? Y aquel hombre, cuando le dan la oración por los alimentos, le dice, Señor, si tú puedes bendecir lo que ya maldijiste, bendice la comida. Sí. Hay que ser sabios a la hora de orar. Dice el Salmo 141:2, suba mi oración delante de ti, ¿como qué? Como el incienso. Y Apocalipsis capítulo 8, verso 3 y 4 nos dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones. Está claro el símbolo, lo que representa el altar del incienso, nuestras oraciones. Encontré lo siguiente, mientras preparaba este tema, encontré ahí en las redes sociales esto. Antes de acostarte, ora. Al despertar, ora. Cuando los tiempos son difíciles, ora. Si estás preocupado, ora. Estás triste, ora. Estás en confusión, ora. Estás en ansiedad, ora. Estás feliz, ora. Estás bien, ora. Siempre ora.
Sigamos el consejo del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Muchos limitamos la oración solo al momento en que nos ponemos de rodillas en la iglesia. O cuando nos arrodillamos en la casa. Es que la oración debe ser siempre en nuestra mente, debe estar constante. Te vas a subir al autobús, al automóvil. Señor, aquí tu compañía, vaya conmigo. Estábamos hoy en la tarde allá a saber por dónde, porque no nos ubicamos con mi hermana, ¿verdad? Habíamos ido a un negocio buscando algunas cosas, andábamos en autobús. Con internet uno puede andar por todos lados en autobús aquí, hermano. Eso sí que es una bendición acá. El asunto es que estábamos esperando la ruta 86 y ya tenía 20 minutos de retraso. Y 25 minutos de retraso, 30 minutos de retraso. Y le dije a mi hermano, no vamos a llegar a tiempo, le dije. Y en eso venía uno. Allí en la parada nosotros nos hicimos a un lado porque habían dos señores. Uno estaba fumando, el otro estaba fumando y echándose una cerveza. Y de repente apareció un autobús que no tenía, decía fuera de servicio. Pero se paró. Y me dice mi hermana, nos vamos. No, le deja que vayan esos dos. Y cabal, los otros dos se subieron. Y con la cerveza en la mano se sube el otro. Miren, necesitamos decirle al Señor, dame sabiduría para ver si me subo o no, si me voy por este lado. Orar sin cesar es siempre mantener nuestra mente conectada con la de Cristo, para que a la hora de actuar, de tomar decisiones, las tomemos correctamente. Eso es orar sin cesar. Es más que seguro que la mayoría de nosotros ha escuchado esta frase: mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Esa frase la dijo, ya lo mencioné, ese gran predicador, Charles Spurgeon, que lo conocían como el príncipe de los predicadores, pero algunos otros lo conocían como el príncipe de rodillas, porque si algo tuvo Spurgeon en su ministerio fue confiar en el poder de la oración. Él dijo también, puesto que eres tentado sin cesar, ora sin cesar. Jesús mismo no se atrevió a vivir su vida terrenal sin depender de la oración, hermano. El mismo Señor, dice San Lucas 6:12, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Nosotros, cuando oramos a la hora de acostarnos, con 5 minutitos y ya nos quedamos dormidos, ahí orando. Y algunos se atreven a orar acostados, no duran ni 30 segundos orando. En los momentos más difíciles Él dependió del Padre. San Marcos 14:34 les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y se fue a orar Él. ¿Cómo era la oración del Señor en ese momento? San Marcos 14:36. Y decía, Abba, Padre, Papito, le decía al Señor, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Porque debemos anteponer la voluntad del Padre ante nuestros propios deseos. En ese terrible momento donde tenía que decidir, es que ahí estaba Jesús, mire, cuando estuvo ahí en el Getsemaní. Tú no entiendes, quizás no comprendemos que la verdadera lucha se llevó ahí, antes de que la cruz del Calvario. Porque ahí Él pudo decidir, ahí pudo decir, yo me voy. Hay que vean estos humanos cómo hacen, están perdidos. Le dijo al Padre, Papito, yo no quiero morir. Aparta de mí esta copa. Es mucho el sufrimiento, es mucho el dolor. ¿Entiendes eso? En ese instante, tu vida y la mía pendía de un hilo. Nada obligaba al Señor a entrar en la gran pasión de sufrimiento. Nada le obligaba. Pero que no se haga como yo quiero. Hay que seguir el plan. Necesitaba de oración, de mucha oración. ¿Estás dispuesto tú a obedecer al Padre? ¿Estás dispuesto a bautizarte?
¿Estás dispuesta a bautizarte, pase lo que pase? En 2013 fue la primera vez que yo vine aquí a Estados Unidos, en el área de Washington. Para mí eso fue un regalo de Dios. Yo vine aquí un 4 de julio. El 5 de julio yo cumplo años. Y uno de los deseos que yo había tenido toda mi vida era conocer los museos del Smithsonian, el instituto, todos los que están ahí en la explanada. Pues usted sabe que lo que menos hay en El Salvador es pisto, ¿va? Y yo decía, ¿y cuánto cobrará? Aunque sea el de historia natural, quiero ir. No, hasta que los hermanos me dicen, es free, hermano, me dice, gratis. ¿Cómo le digo yo? ¿Gratis? Sí, es gratis. Uy, 2 días pasé yo para arriba y para abajo en esos museos. Este instituto, el Smithsonian, que es financiado por el gobierno y también por donaciones, el edificio principal de ellos, donde está la sede, es uno como que es un castillo. Es el castillo Smithsonian, se le conoce. El Smithsonian, hace como 2 o 3 años, hizo la lista de los 100 norteamericanos más influyentes en la historia de Estados Unidos. Les dije todo lo de Smithsonian para que vean que esto no es algo religioso. Hicieron la lista de los 100 norteamericanos más influyentes. Uno de esos norteamericanos fue la prolífica escritora Elena de White. Elena de White está considerada como uno de los 100 norteamericanos más influyentes en la historia de este país. Gran escritora, libros maravillosos. El primer libro de Elena de White que tuvimos en nuestra casa, el libro que más amo, es El Camino a Cristo. Mire, antes de que se pongan a leer Eventos de los Últimos Días y todos esos otros libros que a ustedes, mira, algunos adventistas hasta como que los enfermaran a veces, disculpen, ¿verdad? Lean El Camino a Cristo. Yo lo leo todos los años, en enero. A mí me gusta leer mucho. Tengo más libros de los que me puedo comprar y menos de los que yo quisiera tener. El Camino a Cristo es especial para mí. Todos los años lo leo. El conflicto de los siglos, el deseo de toda la gente, los he leído varias veces, pero este es especial. El primer libro que tuvimos en casa. Todavía yo tengo ese libro que mi mamá leía. Lo tengo ahí. Ya no tiene pasta, está arruinado. Ya hablé con el señor de la imprenta. Le dije, hermano, cuando terminemos todo esto, me va a arreglar este libro, por favor. Allí hay una cita poderosa. En la página 70 del Camino. Hay muchas frases de la oración, pero esta a mi madre le encantaba y yo la tengo subrayada. Dice, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio, mora conmigo, sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. La oración no es tanto una herramienta para pedir como muchos usamos erróneamente la oración. La oración es una herramienta de salvación. Así lo enseñó Jesús en San Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y miren cómo el Señor remata esto en el verso 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Y por qué es lo que más oramos nosotros? Ay, Señor, que salga bien en la corte para que me quede en este país y pueda tener pisto para mi familia, para darles comida. ¿Y para qué piden por eso? Dice el Señor. ¿Qué comeremos o qué vestiremos? Dice, los incrédulos son los que oran de esa manera, dijo el Señor.
¿Cómo? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Yo, no sé tú, pero yo sirvo a un Dios que no es ciego ni es sordo. Cuando mi alacena está vacía, mi Dios no es ciego, Él lo sabe. ¿Entiendes? Y si provee para las aves, ¿cómo no va a proveer para mí? ¿Y en qué tengo que invertir la oración entonces? ¿Ah? Verso 33, ¿qué dice? Lo conocemos. ¿Qué dice? Mas buscad ¿qué? ¿El qué? Entonces, ¿cuál es la petición primaria en la oración? ¡Sálvame! Quiero ser salvo, necesito ser salvo, sálvame. Es que todo lo que pidamos en oración debe ser pedido en ese contexto, el contexto de la salvación. Pedirás salud, pedirás alimento, pedirás vestido, pedirás lo que quieras pedir, pero hazlo en el contexto de la salvación. Porque lo primero es la salvación. Leí por ahí un rótulo en mi pueblo que decía, primero Dios, lo demás que haga fila. Cuando estemos salvos en la patria celestial, en la tierra nueva, ya no habrá necesidad del dulce incienso de la oración. ¿Sabían ustedes eso? ¿Por qué en la tierra nueva ya no vamos a orar? ¿Vamos a dejar de comer? ¿Ah? ¿En la tierra nueva no vamos a comer? Sí, vamos a tener necesidad de comida. ¿Vamos a andar desnudos? ¿No vamos a tener necesidad de ropa? Pues dice que de ropa blanca vamos a andar. O sea, las necesidades físicas siempre las vamos a tener. ¿Y entonces por qué no va a haber oración? ¿Ah? ¿Por qué no va a haber oración? Hay un himno en nuestro himnario. Dulce oración. En la última estrofa. La última parte del himno dice, tan solo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sión, entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Ya no vamos a ocupar la oración porque ya estaremos salvos para siempre. Recuerda, la oración es una herramienta de salvación. Mientras estemos aquí, hay que orar sin cesar, constantemente. Necesitamos de la oración para mantenernos salvos. La necesitamos. Hoy aprendimos que el altar del incienso representa a la indispensable oración que tanto necesitamos para mantenernos salvos. En oración debemos aceptar la salvación que hoy nos ofrece el Señor. Tú tienes muchas peticiones para el Señor. Tú tienes peticiones de salud. Y quizás has dicho que cuando el Señor te cumpla tus peticiones te vas a bautizar. No funciona así. Era un miércoles de noche, agosto del 2013. Estaba lloviendo mucho. Yo venía de dictar una campaña desde Cojutepeque, allá en El Salvador. Mi jefe directo es el pastor Abel Pacheco, el presidente de la Unión del Salvador. Y esa noche me había acompañado a la campaña. En ese momento me estaba dejando él en la entrada del pasaje. Yo les conté que vivo en una colonia con un pasaje. Ay, pues es difícil que entre un vehículo, así que el pastor me estaba dejando afuera. Estaba lloviendo fuerte. Mi esposa había salido a recibirme con un paraguas. Yo me adelanté porque le iba a regalar unos cocos al pastor, los tenía que echar en un saco.
y mi esposa se quedó atrás. Yo no noté que mi esposa no llevaba 2 paraguas, el de ella llevaba 3. En el momento yo no me percaté de eso. Mientras yo estaba amarrando el saco con los cocos, vi entrar el pastor a mi casa, el pastor Pacheco. Detrás de él venía mi esposa. Eran como las 9 de la noche. Nafri, toma asiento, necesito decirte algo, me dijo el pastor. Yo no sabía qué era lo que el pastor quería hablar conmigo. Me senté. Diga, pastor, le dije yo. Y él me dijo, hace media hora, a las 8:30 de la noche, tu esposa recibió una llamada del Hospital Rosales para avisarles que tu madre murió. Dios había contestado nuestras oraciones, aunque tú no lo creas. Mamá estaba sufriendo mucho, no tanto por el cáncer de colon que ella tenía, sino por una trombosis venosa profunda que tenía y una neumonía nosocomial que eran resultado de su destruido sistema inmune debido a la quimioterapia. La última vez que yo pude hablar con mi mamá, que ella estuvo consciente, había sido el domingo. Yo soy el hijo mayor de ella. Mamá, ¿quieres descansar? Su sufrimiento era notorio. ¿Quieres descansar ya? Ya, hijo. Ya quiero irme al descanso. Pero en ese momento, valientemente, porque ella siempre fue una mujer valiente, me dijo, nunca olvidaré esas palabras. Pero si mi Señor se quiere gloriar en este viejo y enfermo cuerpo, estoy dispuesta a soportar y seguir luchando. Pero yo preferiría descansar. ¿Dónde quieres que el Señor te dé tu casa, mamá? ¿Ustedes sabían que en la Tierra Nueva, a los que les gusta vivir así en la ciudad, habrán casas en la ciudad? La Nueva Jerusalén será una ciudad del tamaño de todo El Salvador, más o menos. Así que ahí habrán apartamentos. Los que les guste esa vida, allí tendrán apartamentos. Pero mamá y yo somos de allá de Usulután. Mi mamá es del campo. Una mujer que creció aporreando arroz, cortando algodón, yendo a buscar leña al monte. Y me dijo, hijo, yo quiero mi casa en el campo. Yo también la quiero en el campo, mamá. Le pediré al Señor que me la deje ahí junto a la tuya y juntos vamos a construir las 2 casas. Porque eso sí, los que vivamos en el campo, nosotros vamos a construir nuestra propia casa. Pero no se preocupen, habrá de todo, mejor que Home Depot, suficiente para construir. Siempre vi a mi madre en los peores momentos de su vida. Siempre la vi a la orilla de su cama de rodillas, siempre.
en la mañana muy temprano y en la noche antes de acostarse. Sirvió a su Señor fielmente por 27 años. Y su amado Maestro nunca le falló, jamás. Jamás hizo oídos sordos a las oraciones y las peticiones de mi madre. Cuando mamá murió, sentíamos el alivio de la respuesta a nuestras oraciones, a nuestra petición. Y nos tranquilizaba saber que mamá descansaba ya de todas sus luchas. Hoy ella duerme el sueño de los justos. Pero cuando murió tenía la fe. Esa fe que crece con la oración, que crece con el estudio de la palabra. Que en pocos segundos ella abrirá sus ojos. Así sintió ella. Porque así sentirá. Y podrá ver a su Señor que tanto amó y le sirvió por tantos años. No podemos vivir una vida cristiana victoriosa sin oración. Si tú crees que fallarás al bautizarte, estás equivocado. El Señor te ha dado la oración como una herramienta de salvación. Es por eso que hoy, antes de irnos, yo quisiera terminar con una oración.